lectura de las Escrituras sin entrar en una profunda reverencia por lo que uno está leyendo y por la comprensión real de quién es Jesucristo. No importa cuántos años uno pueda estar en los caminos del Señor, uno se sorprende al escarbar en la persona de Jesucristo, en su deidad, en su gloria, en lo majestuoso de su salvación. Hay un evento muy importante en un hogar, no sé, lo fue para nosotros cuando nació Valentina. Tal vez con Felipe, con Cata no pasó tanto, pero fue un momento muy especial el día en que Valentina pasaba de tomar leche a comer alimento sólido. Empezamos con papilla y luego progresivamente se fue introduciendo la carne. Me acuerdo que la primera vez que comió papilla fue manzana rallada. Comí un poquito, la mayoría me lo comí yo. Pero me acuerdo que, claro, habíamos planificado ese día para que yo pueda regresar un poco antes, para que ella pueda almorzar y yo pueda estar presente para ese evento particular. Era un suceso, era un cambio, era una progresión. Valentina iba a pasar de tomar solamente la leche a empezar a introducir alimento sólido. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Hebreos es alimento sólido. Hebreos es alimento sólido. No es leche espiritual, es alimento sólido, es carne, hermanos. Y por eso es que vamos avanzando muy de a poco y tenemos que profundizar y requiere mucho esfuerzo mental, espiritual, la guía del Señor, para poder entender la profundidad de estas palabras, para no pasar línea por línea, verso por verso y perdernos la riqueza de la palabra de Dios. Así que vamos a leer desde el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Es decir, jamás le dijo esto a ningún ángel. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al Padre y Él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Todas estas palabras referidas a Cristo. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Que el Señor bendiga su palabra. Hemos visto hasta este momento, además de haber visto el panorama de Hebreos completo, hemos visto que Dios nos ha introducido, nos introdujo en una nueva era de revelación. La nueva era se refiere a una revelación final, completa y absolutamente inmejorable, porque en los postreros días nos había hablado por profetas y les había hablado a nuestros padres, refiriéndose a los judíos, pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que el Hijo es la revelación final,
conclusiva, completa, y esta palabra es muy importante, inmejorable de Dios. Es el Hijo. Y al Hijo lo constituyó heredero de todo. Él es heredero de todo por derecho propio, lo hemos visto. Heredero de todo. Y Apocalipsis nos habla acerca de este Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el cual es el único digno de hacerse dueño de todas las cosas. Abriendo el libro y desatando sus sellos. Pero no solamente Él es heredero de todo, sino que Él es el creador de todo. Y dice, ¿y por quién asimismo hizo el universo? Está posicionando a Cristo por encima de todo. Él es supremo y Él es superior a todo. No solamente Él es el heredero de todo, es decir, todo es por Él, de Él y para Él. No solamente Él es el creador de todo, porque Él es el creador del universo, sino que Él es el mismo resplandor de la gloria de Dios. Y esto se vuelve cada vez más sublime, más profundo. No solamente Él es el resplandor de la gloria de Dios, sino que es la misma imagen de su sustancia. Y no solamente Él es la misma imagen de su sustancia, sino que Él es el creador, sino que Él es el que sustenta toda la creación. Ayer veíamos animales con la familia y veíamos y recordábamos esta verdad. Él sustenta su creación. Y el día que lo deja de hacer, todos dejamos de ser. Por Él existen, por Él fueron creados y Él sustenta toda su creación por el poder de su palabra. Este es el Cristo al cual se nos reveló por medio de las Escrituras. Este es el Cristo que se nos reveló por medio del Evangelio, exaltado eternamente sobre todo, siendo Dios mismo y la revelación de Dios para nosotros. Y este mismo Dios, que es heredero de todo, porque a Él le pertenece todo por derecho propio, siempre fue así. A este Cristo, que es el creador de todo, y este Cristo que es el resplandor de la gloria de Dios, y este Cristo que es la misma imagen de Dios, y este mismo Cristo que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra, es el que en sí mismo, escuche, lea la palabra de Dios, efectuó la purificación de nuestros pecados. Él mismo se encargó de purificarnos nuestros pecados por medio de sí mismo. No envió a otro, sino que Él mismo se ocupó. Y ahora esto no fue nada sencillo. Sabemos que lo que dice el Evangelio, la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, para que este regalo sea real en nuestra vida, el exaltado Hijo de Dios nos ha purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros y resucitando. Pero también se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, tomando una posición en el trono, porque Él mismo es Dios y dueño del trono. Ahora, para entender todo esto, lo cual es realmente supremo, tenemos que entender varias verdades que el autor de los Hebreos está revelando a los hebreos. Con una mente judía, con un entendimiento judío acerca del Evangelio. Ellos habían llegado al Evangelio, sabemos que había al menos 3 grupos, pero hay 2 grupos principales. Están aquellos judíos que necesitan ser alentados y fortalecidos en la fe, y estaban aquellos que creían que estaban aferrados a Cristo, pero que en realidad no estaban. A todos ellos que estaban siendo tentados a abandonar a Cristo como suficiente Salvador y como el nuevo pacto, el autor de los Hebreos les está diciendo a ustedes lo que necesitan saber es quién es Cristo para que ustedes puedan aferrarse y no soltarse del Señor Jesucristo. Para poder hacerlo, ustedes tienen que conocer quién es Él. Y le está presentando exactamente quién es Cristo y que Él es superior a todo, es el mediador del nuevo pacto. Y para hacerlo está diciendo que Cristo es profeta, es el profeta por excelencia. En el pasado Dios nos habló por medio de los profetas, pero en los posteriores días nos ha hablado por su Hijo, por el Hijo o por Hijo. Lo cual significa que Él es por excelencia profeta y eso es uno de los oficios de Él. Pero no solamente Él es profeta, sino que Él es sacerdote porque Él logró la purificación de nuestros pecados. Eso es lo que dice al final del versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Así que Él es sacerdote, no según
el orden de los levitas, sino según el orden de Melquisedec. Lo vamos a ver más adelante. Pero en tercer lugar hay un tercer oficio de Cristo y es de rey. Por eso dice al final, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Así que el autor de los Hebreos está presentando al pueblo hebreo que Jesucristo es profeta por excelencia y final e inmejorable, sacerdote y rey. Y rey. Todo tiene que ver con Jesucristo. Y los hebreos necesitaban entender esto. Y los hebreos necesitaban comprender que en la medida en que ellos se acercaban a Jesucristo y cómo se acercaban a Jesucristo, iba a sostener o no su fe. Así que la pregunta que resuena en este auditorio es, ¿a quién te acercas cuando te acercas a Jesucristo? ¿Realmente le conoces? ¿Realmente sabes quién es? ¿Realmente estás deslumbrado por su gloria? Recordaba mientras meditaba en esto un video que vi acerca de la publicación de la película Jesús por primera vez en una aldea. Jesús de Nazaret. Y veíamos en ese video cómo las personas por primera vez escuchaban y sabían algo acerca de Jesucristo. Y lo que publicaban simplemente eran los rostros de la multitud en esa aldea, gente humilde, gente necesitada, ahí mirando y expectantes la obra de Cristo. Y ellos estaban asombrados. Y lo veían muriendo en la cruz y todos lloraban. Y cuando lo veían resucitado, todos aplaudían y se abrazaban, grandes, niños, ancianos. Eran todos como niños escuchando acerca de Jesús. Y este video tenía el título, Nunca perdamos el asombro por quién es Jesucristo. Si eres un creyente sólido, el entender Hebreos capítulo 1 te va a llevar a una verdadera adoración al contemplar a Cristo. Pero no solamente te va a llevar a una verdadera adoración, sino que va a profundizar tu fe, va a solidificar tus convicciones y va a transformar tu vida, tu conducta. Tal vez seas un creyente que está dando sus primeros pasos y vas a descubrir por medio del capítulo 1 de Hebreos que Jesucristo es la base sólida sobre la cual puedes construir tu segura fe que te va a llevar a la eternidad con Dios. Y si usted aún no conoce a Cristo, usted va a descubrir a través de Hebreos capítulo 1 que no hay ni puede haber jamás salvación fuera del Señor Jesucristo. Recordemos nuevamente que Hebreos se escribió para personas judías, principalmente judíos creyentes, aunque también había judíos incrédulos. Y a los dos grupos, el autor quiere decirles que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. No hay razón para volver al antiguo pacto porque Jesucristo es mejor sacerdote, Jesucristo es mejor mediador, Jesucristo es mejor sacerdote, Jesucristo es rey por siempre y para siempre. En definitiva, el mensaje es, Cristo es superior, Cristo es mejor, Cristo es supremo a todo y a todos. Jesucristo es superior en todo sentido. Lo que significa es que no podemos tener nada mejor que Jesucristo. No podemos seguir a nadie mejor que Jesucristo. No podemos adorar a nadie mejor que a Jesucristo. No podemos descansar y poner nuestra fe en nadie que no sea Jesucristo. Sin embargo, se introduce en el versículo 4 un tema que para nosotros puede ser hasta evidente. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y necesitamos comprender por qué el autor de los Hebreos, habiendo dicho que Jesucristo es el heredero de todo, por quien todo fue creado, pero no solamente Él es el creador de todo, Él es el que sustenta todo, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de Dios, quien efectuó la purificación de nuestros pecados y que está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué ahora dice que Jesucristo hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos? Y para comprender necesitamos meternos un poco en el contexto en el cual se escribió esta carta. ¿Qué es lo que entendían los hebreos acerca de los ángeles? ¿Qué se pensaba acerca de los ángeles? Miren, el hombre es un ser maravilloso, es una creación asombrosa. Está por encima de las plantas, de los animales, de toda cosa material que fue creado.
Sin embargo, los ángeles son más poderosos que los hombres. Los ángeles son superiores en rango, por decirlo de alguna manera, que el hombre. Por eso en Hebreos capítulo 2, verso 9, dice, hecho poco menor que los ángeles. Así que en un sentido, al menos el hombre caído es inferior a los ángeles. Después de la caída de los ángeles rebeldes, los ángeles permanecieron y ya no quedaron sujetos al pecado. Y ellos son poderosos, ellos son santos, ellos son sabios, no tienen las dolencias que tenemos nosotros, son una creación espiritual de Dios, fueron creados antes que el hombre. De hecho, la Biblia habla mucho acerca de los ángeles. Hay 108 referencias en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca de los ángeles. Hay 165 referencias en el Nuevo Testamento acerca de los ángeles. Los ángeles fueron creados para ser ministros de Dios. De hecho, Mateo capítulo 18, versículo 10, nos dice que sus ángeles en el cielo ven el rostro de Dios continuamente. Lo que está diciendo no solamente que están en la presencia de Dios, sino que están constantemente pendientes, como un súbdito de un rey, mirando el rostro de Dios, ¿cuál es tu siguiente orden? Son servidores de Dios. Y el autor introduce el tema de los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nuevamente, el autor quiere demostrar que Jesucristo es superior, que no hay por qué volver atrás, no hay por qué retroceder al judaísmo, y para eso tiene que demostrar que Él es mejor mediador que los ángeles. ¿Y por qué? Por el pensamiento que ellos tienen acerca de los ángeles. Antes de mostrar cuál es el pensamiento que ellos tienen de los ángeles, déjenme decir algunas cosas que la Biblia dice acerca de los ángeles. La Biblia no dice mucho acerca de los ángeles. Evidentemente hay algo de sombra ahí porque el Señor dice que no es de nuestra incumbencia. Hay detalles que no son de nuestra incumbencia. Pero hay muchas cosas que la Biblia nos revela. Por ejemplo, que los ángeles fueron creados antes de que el mundo fuese. En Job capítulo 38, versículos 6 y 7, nos dice que las huestes del Señor, los seres espirituales, estaban allí mientras Él creaba los cielos y la tierra. También la Biblia nos revela que los ángeles son seres espirituales y no tienen ni carne ni huesos, pero son capaces de aparecer de manera humana, en forma humana. De hecho, el mismo libro de Hebreos nos dice que muchos, recibiendo extranjeros, recibieron ángeles. También aparecen en otras formas, por ejemplo, en gloria brillante y deslumbrante. Por ejemplo, cuando Jesucristo resucitó y un ángel se apareció a los guardias, dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, del ángel, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mateo capítulo 28. ¿Qué más podemos saber acerca de los ángeles en cuanto de lo que dice la Escritura? Dice que son inteligentes y tienen emociones. De hecho, los ángeles del Señor se gozan cuando un pecador se arrepiente, según Lucas, capítulo 15. Pueden hablar con los hombres, no se casan ni pueden procrear, tampoco están sujetos a la muerte como nosotros, por lo tanto, la cantidad de ángeles ni crece ni disminuye. Ahora, hablando de la cantidad de ángeles, la Biblia nos habla un poco. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 10, nos dice que son millares de millares. El libro de Apocalipsis que leímos hoy en la mañana también nos habla de multitud incontable, incluyendo a los ángeles. De hecho, en el Talmud, que es un libro donde se expresaban las costumbres y también las interpretaciones de la religión judía, se decía, un rabino llegó a decir lo siguiente, interpretando el concepto de los ángeles. Hay un ángel por cada hebra de hierba, por cada hojita del pasto, para hacerlo más claro para nosotros. Hay un ángel por cada hebra de hierba. Así que la multitud de ángeles es incontable. Ahora, los ángeles también, se nos dice en la Biblia que tienen un alto nivel de organización. Se dice que hay rangos como serafines, como arcángeles, querubines, y estos rangos están divididos y están sobre dominios, principados, naciones, potestades, de acuerdo a lo que la Biblia nos va revelando. Son mucho más poderosos que los hombres y de hecho se nos advierte que los ángeles caídos están en contra de la obra de Dios y de los siervos de Dios. Por lo tanto, dice Pablo, estad firmes. ¿Con qué? Con la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra ángeles caídos. Pueden aparecer y desaparecer y moverse a velocidad inimaginable.
Conocemos algunos nombres: Lucifer, el ángel caído, Satanás, Gabriel, Miguel, y en la tradición judía han revelado otros nombres que no están en la Escritura. Sabemos que son servidores de Dios, como hemos dicho, son espectadores y participantes de las maravillas que Dios hace. Sirvieron a Cristo en su humillación, sirvieron a Cristo luego de la tentación, los ángeles le sirvieron, sirven a la iglesia, como dice Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación. Los ángeles en relación a Dios fueron creados para adorarle permanentemente, obedecerle, ejecutar su palabra, para alabarle. En respecto a Cristo tuvieron una participación realmente muy activa. Profetizaron su nacimiento, lo anunciaron a los pastores cuando nació, le protegieron cuando Herodes intentaba matarle, le sirvieron después de la tentación, en Getsemaní le confortaron, removieron la piedra de la tumba cuando estuvo puesto allí, para hacer visible que ya no estaba allí. Anunciaron la resurrección a las mujeres que fueron al día siguiente. Todo esto que estoy diciendo acerca de los ángeles, hermanos, es porque hay un concepto previo que tenían los hebreos acerca de los ángeles que nosotros necesitamos conocer y entender para poder interpretar correctamente la Escritura. Ahora, tampoco el autor de los Hebreos está menospreciando el nombre de los ángeles. Son servidores de Dios. Y Dios los usa para servirnos a nosotros también. Así que no es menoscabar a los ángeles en absoluto. De hecho, ahora vamos a ver algunas cosas que sí los ángeles hicieron y que nos han bendecido y nos bendicen. Pero Cristo es superior a los ángeles. ¿Qué pensaban los judíos? ¿Qué pensaban los judíos acerca de los ángeles cuando se escribió la epístola? Bueno, el pueblo judío empezó a embellecer las enseñanzas del Antiguo Testamento acerca de los ángeles. ¿Qué significa embellecer? Escribir en tradiciones algunas cosas más que ellos interpretaban acerca de los ángeles. Por lo tanto, llegaron a tal entendimiento que algunas cosas son ciertas y otras que no son reales acerca de los ángeles. La mayoría de los judíos, en el tiempo en que se escribió la carta a los hebreos, creían que los ángeles eran muy importantes para el Antiguo Pacto, y lo eran. Los consideraban los seres más importantes después de Dios. Así que si el autor de Hebreos, esto es un paréntesis, podía demostrar que Jesucristo era superior a los ángeles, podía demostrar no que Jesucristo era superior a los ángeles, sino que Jesucristo era Dios. Porque luego de los ángeles no queda otra cosa que Dios, para el entendimiento hebreo. Muchos creían que los ángeles actuaban como un concilio. Esto es un conocimiento erróneo. Interpretaban Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como una especie de concilio entre Dios, el único Dios verdadero, con los ángeles, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fíjense cómo la tradición empieza a desvirtuar las verdades bíblicas. Algunos creían que 200 ángeles controlaban los movimientos de las estrellas y que un ángel especial llamado el ángel del calendario controlaba el traspaso de las estaciones, los días, los meses, los años. Los consideraban numerosos, como les decía anteriormente, que cada hebra de una hierba tenía un ángel particular. Bueno, ellos entendían, y esto de alguna manera es cierto, que recibieron el antiguo pacto por medio de los ángeles. Los consideraban mediadores entre el pacto de Dios con ellos. Y déjenme mostrarles algunas cositas. Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, yo se los leo. Dice, Jehová vino de Sinaí. Estas son palabras de Moisés, palabras finales antes de su muerte. Dice, Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte Parán y vino de entre 10 millares de santos, está hablando de ángeles, con la ley de fuego en su mano derecha. Ahí estableciendo Moisés esa intervención de los ángeles, de alguna manera, en el momento en que Dios estableció un pacto con su pueblo. El pacto que fue recibido por el más grande de los profetas, Moisés. Esteban, aludiendo a este pensamiento, cuando está predicando el Evangelio antes de ser apedreado, dijo lo siguiente: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, está hablando de Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis por disposición de ángeles y no la guardaste. Intervención otra vez de los ángeles entre el antiguo pacto en la relación con Dios. En Gálatas, Pablo
capítulo 3, versículo 19, también afirma la mediación de los ángeles con el antiguo pacto. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, hablando de Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ángeles, otra vez. Es decir, que el antiguo pacto llegó al hombre por medio de la intervención y mediación angelical. Los judíos sabían eso y habían puesto a los ángeles en muy alta estima. De hecho, hay una comunidad que se había establecido en Qumran que en sus escritos se ha descubierto que ellos creían que los ángeles igualaban o superaban en rango al Mesías que ellos estaban esperando. De hecho, en Colosenses se nos muestra que respetaban tanto a los ángeles que algunos, influenciados por el gnosticismo que estaba creciendo en Colosas, empezaron a adorar a los ángeles. Por eso les advierte Pablo en Colosenses capítulo 2, nadie os prive de vuestro premio, del gozo que tienen en Cristo, afectando humildad y culto a los ángeles. A los ángeles. Así que, teniendo esto en mente, de lo que ellos pensaban acerca de los ángeles, si ellos pudieran mostrar que Jesucristo realmente es superior a los ángeles, demostrarían que Jesucristo es mediador de un nuevo y mejor pacto, el cual ellos no deberían abandonar bajo ninguna circunstancia. Y si puede demostrar que es superior a los ángeles, entonces puede demostrar que Él es su mejor pacto. Si Él es superior a los ángeles, es mejor que el antiguo pacto y no hay razón para retroceder. También, incluido esto, si demuestra que Jesucristo es superior a los ángeles, tiene que demostrar que Jesucristo mismo es Dios. Que Jesucristo mismo es Dios. Y a mí me encanta esto. Porque nosotros tenemos que estar firmes en la realidad de que Jesucristo realmente es Dios, de la deidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo y siempre la idea de Cristo fue atacada. Conocemos de sectas que vienen y golpean nuestra puerta y pareciéndose cada vez más al mensaje del Evangelio, menosprecian el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ha hecho titubear a algunos. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la realidad de que Jesucristo es Dios. ¿Y por qué la idea de Cristo es tan atacada? Bueno, porque cuando Jesucristo, Dios hecho hombre, se manifestó, eliminó por completo el poder del enemigo, le quitó su trono, aunque por ahora tiene cierta libertad, y eso no le ha gustado nada, así que quiere oponerse a todo lo que es Dios, y por eso se opone al Señor Jesucristo y su deidad. Ahora, el autor va a usar 7 citas, a partir del versículo 5 al 14, 7 citas, o al versículo 13, acerca de la deidad de Jesucristo, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son judíos. Las escrituras del Nuevo Testamento, para ellos, no eran todavía la verdad que ellos habían recibido de parte de Dios. Pero el Antiguo Testamento sí eran sus escrituras. Así que el autor de los Hebreos le está diciendo, abran las escrituras y le mostraré por medio de lo que ellas dicen del Cristo, que Cristo es mejor, es un mejor mediador del nuevo pacto y que Jesucristo verdaderamente es superior a los ángeles y por lo tanto Jesucristo es Dios. Todo eso es lo que vamos a ver a partir del versículo 5 al 14. Pero vamos a detenernos solamente en el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sabemos lo que ellos pensaban de Moisés y ya ha sido demostrado que Jesucristo es superior a Moisés. Nos ha hablado por el Hijo. Es la revelación final, ya no es necesario profetas, Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos reveló al Padre. Pero ahora, teniendo en cuenta los ángeles, el autor quiere demostrar que Jesucristo es superior a los ángeles y dice, hecho tanto superior a los ángeles. Así que lo primero que tenemos que entender es esto de hecho superior a los ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque al leer hecho, muchos están diciendo, bueno, ven, Jesucristo es un ser creado. Y Jesucristo fue creado particularmente, dicen algunos que blasfeman el nombre de Cristo, fue creado para ser hecho superior a los ángeles. Pero tenemos que entender realmente lo que significa hecho. En primer lugar, debemos entender que el autor ya expresa
que Él es, por derecho propio, heredero de todo. Que Él es el creador del universo. Que Él es el sustentador del universo. Que Él es la imagen misma de su sustancia. Que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Que Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Así que ahora va a decir, hecho tanto superior a los ángeles. Así que hecho no se refiere a algo creado, sino a un cambio de estado. ¿Y qué se está refiriendo a esto? Bueno, con el contexto anterior, fíjense que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Se está hablando, ¿cómo lo hizo Cristo? Dice, por sí mismo. ¿Cómo fue eso? ¿Por medio de cómo? De la encarnación de Cristo. Así que hay una humillación, hay un cambio de estado transitorio en tiempo y materia de Dios hecho hombre. Dios irrumpe en la historia humana, en la persona del Señor Jesucristo. Y viene y se hace hombre, un niño, un bebé, en pañales, nacido de la Virgen María. Interviene en el tiempo y es introducido en el mundo en absoluta humillación. Por eso, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que si hay una humillación, luego hay una exaltación. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 2, verso 7. Hebreos 2, verso 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hay una nueva revelación de Cristo aquí. Él eternamente es heredero de todo. Él eternamente es el creador de todas las cosas. Él eternamente es el resplandor de la gloria de Dios. Él eternamente es la imagen misma de su sustancia. Él eternamente es quien sustenta todas las cosas. Pero hubo un momento en la historia en que el eterno Dios se hizo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y se humilló a sí mismo para efectuar la purificación de nuestros pecados. ¿Qué es el hombre? Bueno, un poco menor que los ángeles. Y ahí lo conocimos a Cristo, en total humildad y humanidad, en humillación temporal, por lo cual luego necesitó ser exaltado. Pero no es que Él fue exaltado a partir de este momento. Por eso en Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús ora al Padre y le dice así a su Padre, Juan 17, 5. Le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Era gloria que le pertenecía, pero hay una nueva revelación visible para nosotros. Es una confesión a la humanidad. Es una revelación a la humanidad que ese Jesús de Nazaret es realmente Dios encarnado. Es la revelación que fue revelada a Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo, pero no la percepción judía del Cristo como un líder político que lo liberaría del imperio romano. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay una nueva revelación. Este Mesías prometido en el Antiguo Testamento es mucho más que un Mesías. Es el Mesías, pero nunca hemos concebido, nunca hemos entendido que este Mesías sería Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, manifestándose a nosotros. Y este mismo Dios que se humilló haciéndose poco menor que los ángeles, fue exaltado y recibió un nombre. ¿Cómo fue exaltado? Heredó un nombre que es superior al de ellos. Desde nuestra perspectiva humana, en la cual inicialmente conocemos a Jesús de Nazaret, solo es después de la muerte y la resurrección de Cristo en que es demostrada su superioridad
de los ángeles. Si fuese un ángel, Él no hubiese resucitado, ni hubiese podido tomar nuestro lugar en la cruz. No hubiese habido resurrección ni glorificación. Pero en la cruz fue confirmado que Él era más que un ángel, era mucho más que un hombre, era Dios mismo muriendo en la cruz por nosotros. El Hijo primero es hecho un poco menor que los ángeles a fin de compartir nuestra humanidad, porque era necesario que ocupe nuestro lugar como hombre, siendo tentado en todo, pero sin pecado. Y luego es exaltado a la diestra de la majestad de Dios, hecho superior a los ángeles, restaurando por el Padre la dignidad que ya tenía desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo es que Él confirma esto? Bueno, por medio de la resurrección, por medio de su nacimiento virginal. Pero esto es confirmado porque Él heredó un nombre más excelente que ellos. Así que Él tiene una posición más excelente. Él es por excelencia Dios mismo. Él es el heredero de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Él es el sustentador de todo. Él es el quien efectuó nuestra salvación y por lo tanto, Él también, luego de su humillación, recibió un nombre más excelente que ellos. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? ¿Qué es el nombre más excelente que el de los ángeles? Para declarar que Jesucristo realmente es superior en el pacto. ¿Cuál es ese nombre? Algunos ven una similitud de este pasaje con Filipenses, capítulo 2. Acompáñenme, simplemente para verlo. Es valioso. Filipenses, capítulo 2. Hemos citado hasta el versículo 8, pero veamos a partir del versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay un nombre que Cristo recibió luego de su muerte y resurrección, luego de su humillación, es la de ser Señor de todo. Señor de todo. Recuerdo un día que vinieron a visitarme los testigos de Jehová y era un líder. Así que yo estaba preparando también un sermón para la Pascua. Estaba muy entusiasmado acerca de hablar de la resurrección de Cristo, lo cual probaba que Jesucristo era Dios. Era un hombre muy preparado y una y otra vez me decía, yo antes era evangélico, pero realmente empecé a comprender la Biblia cuando me hice testigo de Jehová. Y empezamos a hablar acerca de la idea de Cristo y yo le dije, fíjese lo que dice acá, porque está hablando de la revelación de Cristo y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y él me dijo, sí, pero sigue leyendo, para gloria de Dios Padre. Claro, es cierto, para gloria de Dios Padre. Así que si queremos probar la idea de Cristo, pareciera que al final decir para gloria de Dios Padre, está diciendo, no estoy apuntando a mí, estoy apuntando al Padre. Y eso es cierto, en el ministerio Cristo, en el ministerio terrenal de Cristo, Cristo apunta al Padre una y otra vez. En el ministerio del Padre en el Antiguo Testamento apunta al Hijo constantemente y en Apocalipsis, hablando de la gloria futura, el Padre apunta al Hijo. Es maravilloso la relación intertrinitaria, pero solamente Dios te lo puede revelar eso. Dios, es una manifestación de Dios. Pero investigando acerca de este texto, tratando de descubrir si ese es el nombre del cual habla Hebreos, esto es una cita de Isaías 45. Esto no lo está diciendo simplemente Pablo, es una cita de Isaías 45. Acompáñeme a Isaías 45. Y descubriremos una preciosa verdad de la Escritura. Isaías 45. Isaías 45, versículo 21, dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y escuche esto. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. ¿Qué creen que quiere decir Dios respecto a esto? ¿Qué quiere decir Jehová? No hay Dios. No voy a compartir mi gloria con nadie. De hecho, si alguien quisiera ser salvo, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay un énfasis, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Hay un solo Dios.
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Escuche esto, esta es la cita de Filipenses, que a mí se doblará toda rodilla y jugará toda lengua. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo es Dios. ¿De quién se está diciendo en la cita? De Dios, de Jehová. Y ahora en Filipenses aplicado a Cristo, una absoluta y rotunda afirmación de la idea de Jesucristo. Pablo usa esta misma cita en Romanos, capítulo 14, acompáñeme. Esto es un paréntesis, simplemente descubramos lo que la Biblia dice. Romanos, comamos despacio la carne, no estamos con leche espiritual. Este alimento sólido. Romanos, capítulo 14, verso 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, cita de la que acabamos de leer. Vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará ¿a quién? A Dios. De manera que cada uno dará a ¿quién? Dios cuenta de sí. Una vez más, Pablo usando ese texto que se refería a Dios en Isaías 45 y ahora aplicándolo a Cristo. Volvamos a Hebreos. ¿Pero es este el nombre al que se refiere Hebreos? Sin duda, el nombre del Señor es algo que Cristo recibió. ¿Pero es este el nombre del que se refiere Hebreos? Si seguimos leyendo, tenemos el versículo 5, descubriremos que no es este el nombre. Aunque Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no es este el nombre al que se refiere. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Entonces, ¿cuál es el nombre más excelente que recibieron los ángeles, que recibió Cristo? Bueno, por el contexto, y claramente vamos a ver que el nombre es el Hijo de Dios. Hemos recibido profecías en el Antiguo Testamento acerca del Hijo. Sabemos que Él se manifestó, sus apariciones son desde el principio. Hay una promesa de un Redentor, pero el nombre de Hijo no es hasta la encarnación de Cristo. Hay un momento en la historia donde se revela que Jesucristo es el Hijo encarnado de Dios. Porque para recibir este título necesitó haber nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos revela la Escritura. Nos revela que Jesucristo fue presentado como el Hijo de Dios por medio del nacimiento virginal. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá a ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser, con mayúsculas, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay una nueva revelación por medio de la encarnación de Cristo, porque en estos posteriores días Dios nos ha hablado por el Hijo. Pero en Él no hay parecer ni hermosura. Necesitamos una revelación de parte de Dios para descubrir que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Por eso a Pedro le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero no solamente se revela, hay acontecimientos que revelan que Jesucristo es el Hijo de Dios, por lo tanto recibe en la encarnación ese nombre de Hijo de Dios, aunque Él es eternamente Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Es una manifestación de la relación intertrinitaria, es una afirmación de la existencia de la Trinidad, es un fundamento de la sólida doctrina de un Dios, tres personas. Pero también es confirmado por la resurrección. Su título es confirmado por la resurrección. La resurrección hace evidente que Él no era un hombre común, tampoco era un ángel. Él era el Hijo de Dios. Él nació de nuevo al nacer de una virgen, pero Él nació de nuevo luego de la muerte. Romanos capítulo 1, versículo 3, verso 4 afirma esto. Dice acerca de su Hijo, ya era hijo, ¿verdad? Acerca de su Hijo, ya era hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, fue declarado hijo. ¿Qué dice ahí? Declarado hijo. Ya era hijo, pero en un momento en la historia es declarado a la humanidad que Él es el Hijo de Dios.
y por lo tanto uno en sustancia, un mismo ser. Es Dios hecho hombre, declarado hijo con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Se hizo hijo al nacer, se declaró hijo en la resurrección. Era suyo el título de hijo antes de su humillación, pero fue declarado hijo, proclamado hijo por amor a nosotros, cuando nació de una virgen y resucitó. El Hijo tiene un nombre superior a los ángeles porque Él comparte igualdad en deidad con el Padre. Ahora, hablando de Hijo, se nos revela algo, la relación intertrinitaria. Y en el ministerio terrenal de Cristo, la sumisión voluntaria del Hijo al Padre. Pero claramente, ser hijo de Dios no significa ser inferior a Dios, sino ser igual con Dios. Y eso lo entendieron los judíos del primer siglo claramente. De hecho, dice, los judíos procuraban matarle, en Juan 5:18, no solo porque quebrantaba el día de reposo, porque él se llamó Señor del día de reposo, y el único que es Señor del día de reposo es el quien dio la ley del día de reposo, y eso ocurre en Éxodo capítulo 20, y fue Jehová. Pero no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también se decía que Dios era su propio Padre, escuche esto, haciéndose igual a Dios. Igual a Dios. Así que nadie venga a decir que por ser hijo es inferior al Padre. No. Es una revelación para nuestro corto entendimiento que sea hijo, de que es uno con el Padre. De que es uno con el Padre. Por eso en 5:23 de Juan dice que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Hijo es el título de Cristo que implica sumisión, unión y deidad. La primera persona de la Trinidad unida a la segunda persona de la Trinidad en una relación de padre e hijo, uno en sustancia. Fue declarado hijo por el nacimiento virginal, fue declarado hijo por su resurrección. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahora el autor va a usar 7 citas del Antiguo Testamento para demostrar que Jesucristo es superior a los ángeles. Y con esas citas no solamente va a demostrar como prueba, sino que va a evidenciar que siempre esto estuvo profetizado, que siempre fue así, y que Jesucristo es mediador de un mejor pacto. La palabra clave, mejor, mejor. Eso es lo que quiere transmitir. Jesucristo es mejor, Jesucristo es superior. No hay esperanza fuera de Él. Ahora hay que digerir el alimento sólido. Y necesitamos al Espíritu Santo que aplique esto a nuestros corazones. Pero déjeme decirle algunas cosas acerca de lo que Dios me estuvo mostrando, particularmente a mí, acerca de Jesucristo, la superioridad de Cristo. Porque Jesucristo nos reveló mucho acerca de su superioridad y lo que Él nos ofrece con su nuevo reino. Y para nos entender nos habló por parábolas, para que entendamos sencillamente. Hay una parábola en Mateo capítulo 13 que nos habla de un hombre que encontró un tesoro en un campo. Este tesoro estaba escondido y este tesoro era superior a todo. Y cuando descubrió este tesoro, gozoso, vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Y nos cuenta de otro hombre que era un mercader, un comerciante que buscaba buenas perlas. Así que seguramente tenía muchas, pero halló una perla preciosa, una perla superior, mejor que todas. Y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué harás con Cristo? ¿Y qué haces con Cristo que le conoces? Ya sabes que Él es superior. Ya sabes que no hay salvación fuera de Él. Sabes que Él es mayor que Moisés, sabes que Él es mayor que los ángeles, sabes que Él nos ofrece un mejor pacto, pero Él es tu tesoro. Es evidente en mi vida y en tu vida que es la perla más preciosa y superior que hayas encontrado. Y si es así,
si es así, la revelación profunda de Jesucristo que vamos a ir viendo versículo a versículo, cita por cita, desde los versículos 5 al 14, nos van a mostrar que necesitamos poner los ojos en Jesús, pero no en el Jesús que nos podamos imaginar, no en el Jesús que querramos en el que querramos creer, sino en el Jesús revelado en la Escritura. Si empezamos a conocerle, a conocerlo, a conocerlo, podemos responder a la exhortación que al final de la carta se nos dice, puestos los ojos en Jesús. Solo conocer a Jesús nos hará perseverar hasta el final. Se vendrán tiempos difíciles, hermanos. Se vendrán tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles. Y la única manera de perseverar es si estamos sólidos, creyendo en el verdadero Jesucristo revelado en las Escrituras. Puestos los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de Él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y nosotros debemos poner los ojos en Él para perseverar hasta el final. ¿Te faltan fuerzas? ¿Te falta incentivo en tu corazón? ¿Te falta hacer arder el fuego del don que hay en ti? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Esto es una paradoja impresionante. Esto es absurdo. El creador del universo y el sustentador del universo sufriendo contradicción de pecadores. Para que vuestro ánimo, considérenlo a Él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Perdona, Señor, nuestra limitada capacidad de entender y también de transmitir tu verdad. Pero te rogamos, Señor, y confiamos en la obra del Espíritu Santo, aplicando estas verdades a nuestra alma, enseñándonos y guiándonos a un verdadero y correcto retrato de quién es Jesucristo, para que podamos tenerlo a Él por sobre todas las cosas. Que dejemos todo para seguirle, Señor, pero también que podamos perseverar puestos los ojos en Él. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.